FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy continuamos con nuestra serie de teología bíblica que ya hemos estado desarrollando por varios meses con mi buen amigo Aarón Gibson. Bienvenido, Aarón. Gracias, ¿cómo estás, Natán? Bien, ya regresando otra vez a esta interesante serie que hemos estado haciendo. Qué bueno que hemos tenido la oportunidad de explorar con tanta profundidad estos temas de teología bíblica. Y los últimos temas que habíamos estado explorando tenían que ver con el pueblo de Dios. Entonces, vamos a continuar hoy, Aarón, hablando acerca de esto, tratando de entender no solamente lo que ya hemos estado viendo acerca del Antiguo Testamento y cómo se desarrolla esta idea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sino también explorando todas estas conexiones que el Nuevo Testamento directamente hace acerca del pueblo de Dios y las características del pueblo de Dios. Así que, ¿qué es lo que podemos ver, Aarón, acerca de este tema al continuar con esta serie? Sí, pues creo que sería bueno comenzar otra vez con el Antiguo Testamento, solamente para prepararnos un poquito para ver lo que dice el Nuevo Testamento. Y pues lo que hemos visto varias veces, ¿verdad? Es que el concepto del pueblo de Dios en la Biblia se tiene que entender a la luz de otro tema, un mega tema en la Biblia, que es el tema del reino de Dios. Hemos visto que a lo mejor este es el tema principal de la Biblia, lo que Dios está haciendo a través de la historia para establecer su reino en la tierra por medio de su Hijo Jesucristo. Y lo que hemos visto es que el reino de Dios, como cualquier reino, tiene tres partes, ¿verdad? Tiene el rey, que en este caso es Dios. Dios es el rey. Él gobierna a su pueblo. Entonces, parte del pueblo, del reino de Dios es el pueblo de Dios. Y el tercer elemento es el lugar de Dios. La historia de la Biblia, entonces, es la historia de lo que Dios, el rey, está haciendo para establecer su reino. Claro. Y eso tiene que ver con el desarrollo de un pueblo que lo ama, lo adora, lo sirve, lo obedece a través de la historia. Y me gusta resumir la historia de la Biblia con ese refrán que encontramos en momentos claves a través de la historia. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. Eso es el propósito tanto de la creación como de la redención y la nueva creación también. Entonces, me gusta cómo Apocalipsis 20 nos lleva a ese gran clímax, ¿verdad? He aquí el tabernáculo, es decir, la morada de Dios está con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 podemos ver el desarrollo de ese pueblo de Dios. Y hemos visto 4 momentos claves en la historia del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender la identidad del pueblo de Dios. Por ejemplo, vimos en Génesis 1, en la historia de la creación, que Adán y Eva realmente son como prototipos del pueblo de Dios. Ellos fueron creados a la imagen de Dios. Entonces son los portadores de la imagen de Dios. Y eso es una característica del pueblo de Dios. Como portadores de la imagen de Dios, ellos tienen una relación de padre e hijo con Dios. Ellos son los hijos de Dios. Como los hijos de Dios, Dios les da un papel importante en la creación y en el reino. Ellos tienen que ser reyes y sacerdotes que reflejan y representan a Dios en la tierra. Entonces, otra vez, como prototipos, ellos nos ayudan a entender qué es un ciudadano del reino de Dios. ¿Cómo son los hijos de Dios? Bueno, son portadores de la imagen de Dios, son reyes, son sacerdotes.
Y esos temas siguen, ¿verdad? En capítulo 3 de Génesis, la historia de la caída, aprendemos que Dios ha dividido la raza humana en dos grupos, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Los que se alinean con Dios y los que se alinean con la serpiente y siguen al diablo, a Satanás. Y existirá, dice ese pasaje, un conflicto entre los dos grupos. O sea, la historia del mundo y la historia del establecimiento del reino será una historia de conflicto, de guerra. Y a través de la historia, la simiente de la serpiente está buscando destruir la simiente de la mujer. Y aprendemos que de la simiente de la mujer, Dios un día levantará a un descendiente, un libertador que vendrá para terminar ese conflicto, ¿verdad? Para destruir a Satanás y a sus seguidores. Y sigue en el libro de Génesis con el pacto abrámico. En ese pacto aprendemos, esa historia de Abraham, aprendemos que el pueblo de Dios es un pueblo que ha sido escogido por Dios, ha sido llamado por Dios y separado de las naciones. Dios llama a Abraham, lo escoge por su gracia y lo separa de las naciones con un propósito. Ese propósito es ser de bendición para las naciones. Y así es el pueblo de Dios. Un grupo de personas escogidos, llamados y separados por Dios. Y es un pueblo establecido por medio de un pacto. Y con esa comisión tienen un papel misionero. Se relacionan con Dios, pero tienen que representar a Dios entre todas las naciones. Y vemos básicamente la misma cosa con la historia del Éxodo y la formación de la nación de Israel. ¿Verdad? Que Israel, como nación, como el pueblo de Dios, se forma por medio de un acto de redención. Es una característica del pueblo de Dios que jamás cambiará. Y que ellos son el tesoro especial de Dios. Dios dice, toda la tierra es mía, pero yo he escogido a esa gente, ese grupo, para servirme, para vivir en mi presencia. Son un reino de sacerdotes. Entonces, igual como Adán y Eva, ellos tienen esa función como reyes y sacerdotes. Son un pueblo santo, que otra vez implica que tienen que reflejar la santidad de Dios, ¿verdad? Dios dijo, yo soy santo, yo Jehová soy santo. Ustedes tienen que ser santos, tienen que reflejarme y representarme en la tierra. Entonces, esos son algunos de los puntos principales del Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y nos preguntamos, bueno, ¿a quién se aplican esas características? ¿Quiénes son los ciudadanos del reino de Dios hoy en día? Pues la respuesta del Nuevo Testamento es muy específico y podemos seguir todos esos hilos que encontramos en el Antiguo Testamento, podemos seguirlos en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son algunas de estas conexiones que encontramos en el Nuevo Testamento ahora, que nos muestran claramente que esto está en la mente de los autores del Nuevo Testamento, que no es nada más algo que nosotros estamos inventando al ir recorriendo el Antiguo Testamento, sino que de hecho esa es la manera de pensar de todos los apóstoles que están escribiendo el Nuevo Testamento. Sí. Y Jesús, Jesús les enseñó a ver el Antiguo Testamento así, ¿no? Sí, me queda muy claro, Natán, que cuando los autores del Nuevo Testamento buscan ideas, conceptos, lenguaje, palabras, vocabulario para describir lo que Dios está haciendo en Cristo para formar su pueblo, van al Antiguo Testamento y agarran esos hilos, esas ideas, esos conceptos para definir la identidad del pueblo de Dios. Entonces, nosotros, la iglesia, somos el nuevo pueblo de Dios, o el pueblo de Dios restablecido alrededor de el verdadero Israel, que es Jesucristo. Entonces, Él es la simiente de Abraham. Él es el hijo verdadero de Abraham y de David. Él es el gran mediador del pacto, y nosotros, siendo unidos con Él, forman parte de ese nuevo pueblo. Y entonces, cuando Jesús llegó en su ministerio público, una de las primeras cosas que Él hizo es Él llamó
¿okay?, de la nación de Israel. Llamó a 12 hombres. ¿Y qué está haciendo Jesús? Bueno, está formando alrededor de sí mismo el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios reconstituido. Y ellos van a ser el fundamento de ese nuevo edificio, ese nuevo templo que se establece en Jesucristo mismo. Y otra vez, los autores del Nuevo Testamento ven eso y toman del Antiguo Testamento y de las historias del Antiguo Testamento ese lenguaje. Entonces, por ejemplo, nosotros como la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros somos creados a la imagen de Dios, somos portadores de la imagen de Dios. Y otra vez, primero, Cristo es la imagen de Dios, es la simiente de Dios principal. Y por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:4, Él es la imagen de Dios. Pero como gente unida a Él, nosotros también reflejamos a Dios y somos los portadores de la imagen de Dios. Y Pablo, por ejemplo, usa esa imagen para ayudarnos a entender el proceso de la santificación. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nosotros después de la justificación? Colosenses 3:10 dice que estamos siendo revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de Él, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, la santificación es ese proceso de recrear o formar en nosotros de nuevo la imagen de Dios. Y Romanos 8:29, de una manera muy famosa describe ese proceso de santificación así. Estamos siendo hechos conforme a la imagen de su Hijo, el cual es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la idea es Jesús es la imagen de Dios, el Hijo de Dios, y está creando en nosotros esa imagen de Dios. Como portadores de la imagen de Dios, también nosotros somos los hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero nosotros también somos llamados hijos de Dios. Israel, Adán fallaron en ese papel. No eran los hijos de Dios como Dios quería que fueran, pero en el Nuevo Testamento, Juan 1, me viene a la mente ese pasaje, Juan 1, 11 y 12, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Él vino al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero Israel fracasó. Pero dice más a todos los que le recibieron, a los que crean en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos los herederos de esa idea que empieza en el libro de Génesis capítulo 1. Nosotros somos nacidos de Dios, dice 1 de Juan 3. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Es lenguaje otra vez que viene de Génesis 3 y Génesis 1. Y podemos seguir así con otros temas, otros hilos. Somos reyes y sacerdotes, igual como Adán y Eva, igual como Israel. Dios nos ha dado a nosotros esa responsabilidad. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces, en Cristo, el Rey y el sacerdote principal de Dios, nosotros tomamos ese papel. Y quizá uno de los pasajes más importantes cuando hablamos del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es 1 de Pedro 2, ¿verdad? 1 de Pedro 2, 9 y 10. Pablo tomando ese lenguaje de Éxodo 19, cuando Dios formó la nación de Israel como el pueblo de Dios. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿a quiénes se aplica esas descripciones del Antiguo Testamento? Pues a nosotros. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Dios había dado a Adán y a Israel la responsabilidad de resplandecer su gloria a todas las naciones. Bueno, ellos
fracasaron, fallaron, pero a nosotros nos toca esa responsabilidad. Y luego Pedro dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces es muy bonito ver que esas bendiciones y esas responsabilidades se han extendido a un grupo, no solamente a una sola nación, sino a un grupo internacional que Dios ha escogido y ha separado del mundo. Él, a ser el rey perfecto y el sacerdote perfecto, el mediador entre Dios y los hombres perfecto, nos redime para que podamos nosotros participar en el establecimiento del reino de Dios y para ser mediadores entre Dios y el hombre, representando el gobierno perfecto de Dios en la tierra y representando ese trabajo de llevar a los hombres a Dios, y somos embajadores de reconciliación en ese sentido. Bueno, Jesús es el embajador último, es el perfecto de reconciliación, pero también nos toca a nosotros hacer eso. Entonces, Jesús no solamente es el Hijo de Dios, es el hombre perfecto e ideal. Él cumple perfectamente todo lo que el hombre no ha cumplido, como un hombre, como un ser humano, como el Dios hombre. Y eso abre la puerta para que todos que están en Él pueden participar en ese reino de Dios. Y en ese sentido, tanto Adán como el pueblo de Israel y también nosotros funcionamos como sacerdotes. Nosotros somos mediadores de las bendiciones de Dios a las naciones. O sea, nosotros vivimos delante de Dios, sirviendo a Dios, pero también somos portadores del mensaje de Dios, somos portadores de la reconciliación de Dios. Y nosotros, como Moisés, como Aarón, intercedemos por medio de la oración. O sea, esos son simplemente ejemplos de esa función. Jesús dijo, el Padre me ha enviado a mí. ¿Para qué lo envió? Pues en parte para ser rey y sacerdote. Y Jesús dice, yo también he enviado a ustedes para cumplir eso. Entonces sí, la idea otra vez es simplemente reflejar lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Claro. Es interesante, ¿no? Pensar en todas estas claro. Implicaciones de los oficios. Pues sigue, ¿verdad? O sea, no solamente somos hijos de Dios, reyes y sacerdotes, portadores de la imagen de Dios. La iglesia, como Israel, se formó por medio de un pacto. O sea, nosotros somos el pueblo de Dios que se relaciona con Dios por medio del pacto. Jesús dijo a sus discípulos antes de morir en la cruz, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que beberéis en memoria de mí. Entonces nosotros, la iglesia, celebramos nuestra participación en el pacto cuando nosotros tomamos la cena del Señor. Somos un pueblo llamado por Dios y separado. Es interesante que la palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa llamado de. O sea, somos un grupo de personas que ha sido llamado del mundo, separado del mundo y separado a Dios. Y pues esa definición del pueblo de Dios no ha cambiado desde los primeros capítulos de la Biblia. Somos un pueblo escogido por Dios. O sea, el lenguaje de elección y de predestinación en el Nuevo Testamento viene del Antiguo Testamento. Esas palabras se usaron para hablar de Israel y ahora se aplica a nosotros. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, otra vez, nosotros, el pueblo escogido, llamado, separado por Dios. Además, como Abraham y como Israel, tenemos un papel misionero. O sea, Dios no solamente salvó a Abraham, Dios no solamente redimió a Israel
para que ese pueblo pudiera vivir en su presencia disfrutando de todas las bendiciones. Él les ha bendecido con el propósito de, otra vez, como reyes y sacerdotes, llevar esas bendiciones a las naciones. Entonces, Jesús vino como un misionero, ¿verdad? Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Jesús dice a nosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, Jesús vino con ese papel misionero para cumplir lo que, otra vez, Adán, lo que Israel no podía hacer, y Dios le envió a él, pero también él nos ha enviado a nosotros. Y aquí tenemos la gran comisión, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo como el Hijo de Dios he recibido ese reino y ese dominio, esa autoridad sobre todas las naciones. Y yo les estoy dando a ustedes la bendición, la oportunidad y la responsabilidad de extender ese reino. ¿Cómo? Bueno, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, igual como Jesús llamó a 12 discípulos a sí mismo, nosotros tenemos que ir a las naciones como Jesús, predicando el Evangelio y haciendo discípulos, no solamente de los pueblos de Israel, sino de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces Jesús lleva autoridad y nosotros llevamos un mensaje también de autoridad, la autoridad de Jesucristo a las naciones para ser discípulos de todas esas naciones. Y así el reino de Dios y el pueblo de Dios se está extendiendo. Y el Nuevo Testamento quiere especialmente enfatizar esa idea de la inclusión de los gentiles. Es algo que ha cambiado después del antiguo pacto. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, no se limita a los hijos físicos de Abraham, sino se extiende a todas las naciones. Y podemos ver eso, mucha énfasis en Pablo, pero aún en los evangelios, ¿verdad? Claro. Me acuerdo de esa historia en Mateo 8, cuando un centurión, un gentil, viene a Jesucristo y muestra una gran fe, y Jesús dijo, no he hallado tanta fe, o sea, como la fe del centurión en todo Israel. Pero luego dijo, un día vendrán mucha gente del oriente, del occidente, del norte, del sur, ¿verdad? Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces la idea es, un día se abrirán las puertas y se incluirán todas las naciones. Y pues esa idea también, Nathan, tú sabes, viene del Antiguo Testamento. El Mesías, según Isaías, el Mesías iba a ser luz para las naciones. Y Jesús en Juan 10, hablando de ese redil y ese rebaño, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Claramente está hablando de la inclusión de gentiles. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. O sea, un solo rebaño, un solo pastor. Y los autores del Nuevo Testamento toman esa idea y desarrollan mucho ese concepto de qué es el pueblo de Dios, cuáles son las características del verdadero pueblo de Dios que es la iglesia, y qué es la relación entre la iglesia y Israel en el Antiguo Testamento. Es una pregunta muy importante que quizá podemos explorar en otro programa. Sí, pero ya hemos sentado las bases, Aarón, de la idea del pueblo de Dios en la teología bíblica, y vamos a seguir explorando esto. Creo que va a ser un buen tema ver cuál es la relación entre Israel y la iglesia, y explorar un poco más de eso en los próximos programas. Pero claro, por ahora se nos acabó el tiempo. Gracias otra vez por acompañarnos, Aarón. Sí, gracias, Nathan. Ha sido un placer. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios.
Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.